Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. Supiéramos lo terrible que es el pecado. La Escritura Sagrada revela que el ser humano no solo peca, sino que acumula contaminación, hereda torceduras, maldiciones y alberga residuos espirituales y biológicos que afectan las intenciones del corazón, contaminan el espíritu, dañan las emociones. De ahí viene el trauma, la violencia, la ira. Contamina todo nuestro ser, el espíritu y nuestra estructura biológica genética profunda. Yo celebro que ahora veo que la neurociencia ha descubierto cómo se dañan, se deforman los centros y las redes neuronales, no solo del cerebro, no solo de las cortezas del cerebro trino, no solo del centro donde nacen los instintos, los pensamientos, las emociones, sino también las redes neuronales que están en el corazón, lo que es responsable de los sentimientos, de los deseos, de las intenciones. Por eso a veces los infartos en ciertas situaciones se producen es por eso. Las emociones también, que hay unas redes neuronales en el estómago y en el intestino, porque allá también hay neuronas. ¿Dónde siente las maripositas? ¿Dónde siente el vacío, el miedo, la angustia? ¿Por qué hay tanto problema gastrointestinal? ¿Por qué hay colon irritable y se vuelven enfermedades corporales? Yo celebro que hay investigadores tan profundos ahora, por ejemplo, en psiquiatría. El libro famosísimo del psiquiatra de origen holandés, pero residente en los Estados Unidos, El cuerpo lleva la cuenta. Entonces, ese psiquiatra, Van der Kolk, él explica perfectamente que hay unas memorias, no solo memorias emocionales, no solo la memoria mental que tiene uno, sino que hay muchas memorias en el cuerpo, adheridas en las entrañas del cuerpo. Y de ahí surgen cuando hay estrés postraumático, cuando hay esos famosos flashbacks, que son imágenes terribles que vienen de los momentos del trauma, porque hay disociación, porque hay unos recuerdos fragmentados, porque hay gente que reacciona con ira, con violencia, con locura, con esquizofrenia, con depresión, con angustia, porque vienen del maltrato, porque han heredado maltrato en generaciones, padres, abuelos, bisabuelos. De ahí la epigenética. Y vemos cómo en la neurociencia y la psiquiatría están descubriendo hasta ahora lo que la Biblia dice profundamente, porque todo está en la Biblia. Yo lo explico y lo practico y lo ministro en los servicios de liberación y en las transmisiones de los martes, lo he venido explicando y venimos trabajando y limpiando. Podemos limpiar, regenerar y sanar y restaurar a una persona con un trauma que viene de generaciones atrás, de 10 generaciones, 4, 5, 3 generaciones, por idolatrías, por brujerías, por hechicerías, por maleficios, por rezos, por conjuros, por la maldad y crueldad, las acciones inmundas de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y hasta 10 generaciones. Y las propias, el pecado propio, la maldición, la iniquidad. Y se sanan personas que tenían traumas desde el vientre. O hemos orado por niños que están en el vientre de la mamita y que vienen con deformaciones, con microcefalia y con los órganos corazón, pulmones, riñones, de todo vienen deformes. Y 2 meses antes de nacer oramos por un niño que venía así, hijo de una enfermera, y está ahí testimonios y documentos y pruebas, y nació perfecto para la gloria de Dios. No soy yo, es la palabra viva que penetra como una espada de 2 filos y va en el tiempo de Jesús, que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él no tiene el cronos, el tiempo cronológico nuestro de este mundo, sino el kairos. Y Él es el principio y el fin. Y Él va hasta la eternidad, y de adelante hacia atrás, y limpia y libera y soluciona lo que la medicina, los psiquiatras y los médicos y ningún científico, ningún ser humano podrá nunca solucionar. Ningún ser, solamente Jesús, solamente el Espíritu Santo, por voluntad del Padre. Y cuando decretamos esa palabra, en el poder de la sangre, en el poder de su palabra, en el poder del nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, se doblan todos los demonios, se arrodillan en los cielos, en la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Hijo de Dios.
Entonces, cuando nosotros vemos que el pecado, el cuerpo de muerte, la contaminación interna nos dañan, nos afectan, las maldiciones, la maldad, hasta los tuétanos y las coyunturas, como dice Hebreo 4:12. ¿Y qué son los tuétanos? ¿Y qué son las coyunturas? ¿Saben ustedes que la meninina es la partícula más pequeña, que es el pegamento diminuto que une nuestras células? Esas son coyunturas. Y las articulaciones. ¿Y dónde vemos las personas que tienen rencor, odio, con artritis? ¿Qué son los tuétanos? Porque habla de los huesos secos. Es que los tuétanos están por dentro de los huesos. Y ahí están las células madre, el sistema reproductor de la sangre. Y la palabra viva tiene que entrar y traspasar el corazón, limpiar las malas intenciones, entrar hasta tuétanos y coyunturas, pero tiene que separar el alma, o sea, mente, emociones y voluntad, del espíritu, para dejar volar el espíritu y dejarse gobernar por el espíritu. La contaminación no es solo espiritual, sino biológica, genética, el pacto de la sangre. Por eso tenemos que confesar el pecado y entrar bajo el pacto de la sangre. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? Del pecado, de la iniquidad, de la inmundicia, de la lepra espiritual y la lepra biogenética. La maldad, ese pecado convertido en un hábito, es el pecado sostenido en el tiempo, que lo aleja a uno de Dios cada vez más. Pero esa neurociencia y los estudios avanzados de psiquiatría están mostrando que los actos de pecado y de maldad deforman los centros y las redes neuronales, crean desviaciones neuronales, el miedo, el temor, la angustia, la depravación, el incesto, el pecado, la pornografía, daña y tuerce no solo la mente, sino las neuronas, las redes neuronales, daña las células madre que están en los tuétanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y en este nuevo año 2026, por favor, métete con Cristo. Pasa y métete al pacto de la sangre de Cristo. Arrodíllate y pasa por debajo de la cruz del cuerpo sangrante de Jesús. Recibe la sangre de Cristo, la palabra viva, que te va a liberar, sanar, regenerar tu vida, tu hogar. Esas áreas muertas las va a resucitar, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo creo en Él. Y me ha renacido, revivido, restaurado, regenerado muchas áreas de mi vida. Me faltan todavía, seguramente muchas. Pero voy en ese proceso, en esa carrera de limpieza, de liberación, de humildad, de entrega, para que el Espíritu Santo sea quien me guíe y me siga limpiando con la sangre de Cristo y con el poder de su fuego, y me unja y me llene de su aceite de unción. Yo los bendigo, como dijo el salmista en el Salmo 51:11, no quites de mí tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, vive en mí. Yo quiero ser tu templo, quiero adorarte. No quiero entristecerte, quiero que estés feliz y contento conmigo, que siempre estés conmigo, porque en maldad he sido formado. Pero tú, Señor Jesús y Espíritu Santo, Padre Celestial, por tu misericordia, por tu favor y por tu gracia, te ha placido limpiarme, sanarme y darme el reino aquí en la tierra y darme salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Yo los bendigo. Tiempo de liberación a partir de mediados de enero, 7:30 de la noche, hora de Colombia, en vivo. Los esperamos. Dios los bendice. Su podcast de liberación, Carlos Medina, Ministerio de Liberación. Les deseamos un 2026 llenos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, llenos de vida, llenos de paz, llenos de Cristo, llenos del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Liberación, el podcast.